Buenas tardes con todos. Vamos a grabar rápidamente un mini videíto por problemas técnicos no se pudo hacer en vivo en el fórum de nutrición celular y longevidad, entonces lo vamos a hacer ahora. Lo voy a hacer breve y conciso y creo que hay información muy importante aquí para todas las personas que quieren prevenir o tratar una enfermedad neurodegenerativa. ¿Ya? Entonces, mitofagia es una intervención que podemos hacer. Mito se refiere a mitocondria y fagia a deglución. Estamos eliminando mitocondrias defectuosas. Acá tenemos una mitocondria sana en el diagrama y acá tenemos una mitocondria defectuosa. Entonces hay bastante evidencia de la importancia de usar esto como un target, y vamos a ver que nosotros, para poder ser efectivos, tenemos que activar este receptor PINK que vamos a explicar ahorita. Entonces es muy relevante en Alzheimer's, también es altamente relevante en Parkinson's, ¿ya? Entonces nosotros con el tiempo vamos acumulando estas mitocondrias defectuosas que tenemos que aprender a eliminar porque no nos están dando energía adecuada. Entonces, mientras el corazón y las neuronas tienen entre aproximadamente 5000 mitocondrias por célula, el resto de las células puede tener 1000 o 700, y el sistema nervioso se vuelve particularmente importante. La salud de estas mitocondrias que están produciendo energía, el sistema nervioso tiene una gran demanda energética. Entonces, para entrar a este tema, hace falta explicar este término, de repente lo saben o no, homoplasmia y heteroplasmia. Cuando nosotros nacemos, homoplasmia quiere decir que todas las mitocondrias están iguales, son parejas, son del mismo tamaño, tienen integridad estructural y su ADN no ha sido sujeto a mutaciones. Como es una planta energética, es susceptible a muchos cambios, hay un estrés oxidativo muy fuerte, y entonces el ADN mitocondrial, que es diferente del ADN nuclear, empieza a sufrir una serie de mutaciones y aparece lo que se llama la heteroplasmia. Entonces se dice que cada 10 años aumenta más o menos un 10% la heteroplasmia. Al tener 100 años tendríamos 100% de heteroplasmia. Y eso es más o menos el span de vida que tenemos. Ahora, si nosotros logramos reducir esas mutaciones mitocondriales y lo protegemos con ejercicio, con buen sueño y con todas las intervenciones que vamos a explicar ahora, de repente podemos reducir esa heteroplasmia a 7%, 8% cada década, y nuestra vida podría extenderse hasta los 120 años quizá. Entonces acá tenemos en este gráfico las mitocondrias 100% normales. Acá hay 40% de heteroplasmia de mitocondrias mutantes, 60%. Y lo interesante es que antes de que se cumpla este umbral, la célula puede parecer completamente sana y no mostrar ninguna disfunción. La persona es normal. Una vez que se rompe este umbral del 70%, tiene que presentarse enfermedad porque ya la célula no lo puede sostener. Siendo así que vemos muchas personas que duermen mal, toman mucho alcohol, no hacen ejercicio, tienen una vida muy desarreglada, pero están 100% sanos, no tienen ningún dolor, tienen energía, les va bien, y piensan que esos cuidados de la salud les pertenecen a otras personas, pero que ellos no estarían, digamos, confinados a eso. Pero en silencio está aumentando la heteroplasmia, y una vez que rompen este umbral,
normalmente 45 o 50 años, los visita una gran cantidad de problemas, desafíos médicos de todo tipo y no logran entender por qué de la noche a la mañana tienen tantos problemas, ¿no? Entonces necesitamos mantener mitocondrias normales, funcionales, y necesitamos podar, eliminar estas disfuncionales. Entonces, de la misma manera que un árbol acumula hojas amarillas, el viento las sopla y se las lleva, y es importante que sean retiradas porque gasta la energía el árbol con esas hojas amarillas. Nosotros también tenemos que hacer intervenciones para el mismo fin. Entonces, en la mitocondria, nosotros tenemos este proceso de fusión. Dos mitocondrias se van a unir y van a formar una nueva. Y es sano y saludable que se fusionen porque van a mezclar y cohesionar información genética. Se va a fortalecer. Pero asimismo, la mitocondria tiene la capacidad de hacer fisión, se va a separar en una saludable y buena, y el material genético defectuoso lo puede, digamos, colocar en uno de los lados de la división que va a ir hacia la mitofagia. Esto va a ir hacia el lisosoma y va a ser degradado finalmente. Entonces, este Pink Phosphate Antensen Homologue es la señal que va a recibir la mitocondria para que pueda activar este proceso de mitofagia. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tiene que haber? Tiene que haber una pérdida del potencial de membrana. Entonces, la fuerza, la vitalidad de la mitocondria está dado por esa gradiente de protones, esa diferencia de cargas entre un lado y otro de la membrana, y eso es lo que se va a perder y se gatilla la ubiquitinación y la mitofagia, ¿ya? Entonces, una de las causas para que se pierda eso es una pérdida de la integridad estructural de cardiolipina. Cardiolipina es el nombre de la membrana interna de la mitocondria. Es presente en el corazón, pero en todas las otras células también. Entonces, acá tenemos los protones, los hidrógenos que están afuera, ¿ya? Esta es la membrana externa, la membrana interna. Y aquí están corriendo el ciclo de Krebs, y acá tenemos los electrones que van siendo transportados. Entonces, esta diferencia es la clave, ¿ok? Acá están los complejos respiratorios, y esto lo podemos medir cuánto es el potencial fuera de la membrana y dentro de la membrana, y lo vamos a medir en milivoltios. Entonces, el rango ideal es entre menos 136 milivoltios a menos 180. Esto es óptimo. Subóptimo está alrededor de menor de 120, y deficiente va a ser menos de 100 milivoltios. Entonces, esta potencia o esta carga eléctrica es lo que indica y señala que hay una disfunción mitocondrial significativa, y es posible que la mitocondria vaya a ese proceso de mitofagia. ¿Ok? Entonces, acá tenemos no una, pero varias intervenciones para activar la mitofagia. Esto lo vamos a explicar en los polifenoles. Tenemos poliaminas como la espermidina también, que es un gran activador de no solo mitofagia, sino autofagia en general. La espermidina está en muchas plantas y verduras, en particular en el germen de trigo, y como su nombre lo indica, está presente en el esperma. ¿Ok? El ejercicio físico es otro.
¿ya? El ejercicio físico genera mitogénesis, nuevas y frescas mitocondrias, y también ayuda a la mitofagia, ¿ya? El ayuno intermitente es otro activador y el umbral se ha establecido que son 7 horas. O sea, si el día tiene 24, para que se pueda activar eso, tiene que comer dentro de 7. Entonces tendría que haber 17 horas de ayuno, ¿ya? 17 más 7, 24. 17 horas de ayuno y 7 horas. Desde la primera comida hasta la última comida no debe pasar más de 7 horas. ¿Ok? La otra intervención es la termogénesis, exposición al frío. Y hay personas que lo hacen en una tina con hielo, pero no es necesario tan frío. Leyendo la información he llegado a ver que 10 a 15 grados centígrados, que es como más o menos la temperatura del mar en invierno, es suficiente de 10 a 15 minutos. Si la temperatura está a 0 grados, el agua está llena de hielo, lo haces en una tina especial, quizá sería suficiente 3 minutos. Y lo que es cuando el agua está a 0 grados, basta tener 11 minutos a la semana a esa temperatura para tener esos resultados. Entonces puede ser 3 veces a la semana, 3-4 minutos, es suficiente. La otra intervención es la terapia con luz infrarrojo. Saunas de luz infrarrojo son muy potentes, ¿ya? He puesto acá la frecuencia 630, 615 y 810. ¿Ya? Se pueden comprar esos focos especiales que te irradian. Tienen que estar bastante cerca de ti, 40 o 50 centímetros, 3 a 5 minutos. La terapia de luz infrarroja tiene muchos efectos a mucho nivel. Es un gran activador de la citocromo C oxidasa y bueno, es un neuroprotector importante. Y el otro es activar estas vías de señalización, el NRF2. Es un gen que podemos activar con la semilla de la moringa, que tiene la moringuina, con el sulforafano, que es el polifenol del brócoli, con el resveratrol, con la cúrcuma y con el té verde, ¿ya? Nosotros tenemos hecho para mis pacientes un producto que tiene, porque es microdosis de estos compuestos, que permite activar este gen, que es un gen que tiene un gran poder antioxidante, mucho más fuerte que consumir antioxidantes exógenos. Es preferible que el cuerpo mismo esté produciendo este sistema antioxidante de manera endógena. La otra es la hipoxia intermitente, que es una intervención muy interesante en pranayama. A veces hay una técnica que se llama el kumbhaka y el shunyaka. El shunyaka es cuando exhalas, haces respiraciones muy largas y profundas y exhalas, y al exhalar te quedas sin aire y vas a contar hasta 8, a veces 14, puede ser 30 segundos, puede ser más, y después vas a empezar a inhalar profundo, y en esos periodos, esos segundos de hipoxia, se activa también la mitofagia. ¿Ok? Entonces, respiraciones profundas, y con la retención, que es el kumbhaka, vas a elevar grandes cantidades de dióxido de carbono, y esto aparentemente es muy terapéutico. En Rusia, los aviadores después de la Segunda Guerra Mundial se quejaban de mucha hipoxia porque volaban a mucha altura, y cuando empezaron a producirles hipoxia
les daban a respirar oxígeno al 10% de oxígeno, más o menos como está en la altura. Y para su sorpresa, después de hacer esto varios meses, estos aviadores resolvían gastritis, insomnio, artritis reumatoide, una cantidad de enfermedades autoinmunes, y era contrario a lo que esperaban, porque los estaban adaptando a la hipoxia y esperaban efectos negativos, pero no fue positivo todo lo que dio. Entonces son hipoxias muy breves, ¿ya? Y el otro es la hipertermia, ¿ya? Entrar a 38, 39 grados, estar ahí 10 minutos también la puede inducir. Y este último vamos a explicarlo porque es quizá uno de los que estamos hablando, se escucha mucho, la urolitina A. Hay industrias farmacéuticas que están produciendo este compuesto. La urolitina A no existe en la naturaleza, no hay alimento, pero tenemos precursores. Entonces, en Suiza hay industria farmacéutica que lo está produciendo, es caro y es como va a pasarle la revisión técnica a las mitocondrias y decir cuáles están aptas y cuáles no. Entonces, urolitina A es un importantísimo aliado para este propósito y se ha visto que suplementar urolitina A es bueno para la longevidad y para prevenir enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Ahora, el ácido elágico es un precursor de la urolitina. Urolitina es un metabolito de la mitocondria. Entonces el ácido elágico está en la nuez, en la frambuesa y sobre todo en la semilla y la cáscara, la parte blanca de la granada, ¿ya? En China esto es el shiliupi y se usa mucho, se hierve la cáscara de granada con muy buen resultado para la diarrea. Entonces debe ser que tiene un efecto en la microbiota importante también. Entonces el ácido elágico que está en estos tres compuestos se va a convertir en urolitina D, B y A. Y la urolitina A es la que mejora la función mitocondrial. Ahora, hemos hecho un pequeño estudio de cuáles son las bacterias que convierten el ácido elágico en urolitina A. ¿Por qué? Porque la industria dice que si bien tu microbiota lo puede hacer, ellos aducen que muchísimas personas no tienen estas bacterias y que el porcentaje de conversión es mínimo y que por lo tanto es necesario consumir una urolitina A lista, preparada y terminada. Entonces yo investigué cuán cierto es esto, ¿no? Entonces, estas son las dos bacterias, hay una más, hay una bifidobacteria, el Gordonibacter urolitinfaciens y el Gordonibacter pamelae. Ellos convierten el ácido elágico y más o menos, porque el otro argumento es que no todos tienen estas bacterias, pero investigando vi que más o menos el 50 al 60% de las personas sí tienen estas bacterias en su dieta. Y modificando la dieta podemos potenciarla. Obviamente estos alimentos que estamos indicando sería una manera de optimizar la microbiota en ese respecto. Muchas personas ahorita estamos como en una teoría antibiótica filosofía del germen reverso. Hace 60 años entendimos, hubo todo un entendimiento sobre el rol de las infecciones en la enfermedad y hemos buscado más y más antibióticos. Ahora estamos buscando más y más bacterias para protegernos de la enfermedad y estamos buscando y buscando bacterias, especies novedosas que tienen propiedades especiales para tratar el Parkinson, para tratar el colon irritable, para tratar la diabetes, la quermancia.
Y entonces es una teoría reversa de la bacteria, pero siempre que tomas bacterias el efecto es muy limitado porque la colonización no se da. Se da por 7, 10 días, a veces 14. Y para tener cambios permanentes y significativos en la microbiota es mejor el prebiótico que el probiótico. ¿Ok? La dieta suele sí dejar cambios en la dieta, dejan cambios permanentes y significativos en la microbiota. Entonces, la conversión de ácido elágico a urolitina es más o menos entre el 10 al 30%. ¿Ok? Entonces, cuando tú dependes de urolitina exógena, no estás optimizando la microbiota porque le estás dando el producto final y no estás creando un cambio permanente en la microbiota, que es lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el prebiótico para esta bacteria? Es el fructoligosacárido, ¿ya? La inulina y todo género de polifenoles, ¿ya? Inulina acá tenemos, está en todos estos elementos. El espárrago es particularmente bueno. Y los fructoligosacáridos, yacón, achicoria, cebolla, pitahaya. Bien, bueno, esta es la clasificación de esta bacteria, son gram negativo y son anaeróbico o anaeróbico facultativo. La otra bacteria es Bifidobacteria pseudocatenalatum, ¿ya? También es importante a considerar. Acá tenemos los elagitaninos de la granada, van a producir la urolitina, van a incrementar la vida de la mitocondria, de la célula, perdón, en un 45% y la resistencia celular en un 42%. Entonces, el inicio de esto es el daño a la cardiolipina. Entonces, esa cardiolipina, una de las intervenciones claves para mejorar la mitocondria es hacer una restitución de sus membranas mitocondriales, de la cardiolipina. Y esto está atacado porque tenemos gran cantidades de aceites vegetales que son ubicuas en nuestra dieta. Es difícil conseguir una galleta de soda, un chocolate, un pan o cualquier tipo de tortas y cosas que no tengan o margarinas o aceites de girasol, aceite de soya, aceite de algodón, aceite de maíz. Todos esos son ricos en omega 6 y estas grasas poliinsaturadas sí son importantes en la mitocondria, pero su importancia es mínima, porque si nosotros recordamos la mitocondria, su membrana es una curva y en los momentos en que, para que haga la curva o haga esos pliegues, ahí se necesita una grasa poliinsaturada, pero prácticamente no necesitamos suplementar esto en la dieta. Es imposible tener deficiencia de omega 6 y lo que vivimos es en un exceso. La cardiolipina debe tener básicamente lecitina, ¿ya? Fosfolípidos y debe tener grasas saturadas. Entonces, cuando se daña la cardiolipina, se pierde el potencial de membrana, se activa este pink parking y se va a la mitofagia. Pero estas intervenciones también me van a activar lo mismo, la termogénesis fría, el ejercicio, el ayuno que hemos hablado. Y estos compuestos naturales activan a MPK, que es la autofagia, ¿ya? Y me van a limpiar y proteger. Ahora, la pregunta es, nosotros queremos protegernos para que no sea necesaria esa mitofagia en un primer lugar. Pero una vez que se ha dado, es necesario inducirlo.
Entonces, para explicar un poco este daño a la cardiolipina que estamos dando, veamos, tengo estas estadísticas acá. Antiguamente estas PUFA, los ácidos grasos poliinsaturados, se dice que debe ser de nuestro tejido adiposo más o menos hasta un 5%, 3, 4, 5 ya viene a ser un poco alto. Pero miren que en 1976 teníamos 10% en Alemania, 1986 en Estados Unidos 19%, y 10 años después estamos 21%, y esta enorme cantidad de grasas PUFA que está en nuestro sistema sería uno de los impulsadores de la diabetes, de la obesidad. El omega 6 es prodiabético, ¿ya? Parejamente, las grasas saturadas, que son importantes para la cardiolipina, han ido reduciendo, ¿ya? Las monoinsaturadas generan un problema también. No vamos a entrar en ese tema, pero sí están asociadas, o digamos, el ratio entre el oleico y el esteárico se ha visto afectado. Pero bueno, nos vamos a desviar del tema, vamos a dejarlo ahí, pero lo que quisiera quedar en claro es esa enorme cantidad de grasas poliinsaturadas, sean trans o no trans, que están dañando nuestra cardiolipina. ¿Ok? Entonces, esta función aquí es clave para la integridad mitocondrial. Acá he puesto una lista de unos protectores de cardiolipina. Reemplazo con fosfatidilcolina, que es lecitina soya, resveratrol, curcumina y los fructoligosacáridos y la quercetina. Todos estos son, yo le doy a mis pacientes varias recetas especiales, lo he preparado, donde trato de poner todos estos compuestos para que poco a poco la mitocondria se vaya recuperando. ¿Ok? Entonces, estos son más o menos los ingredientes que necesitamos para que podamos renovar o proteger o reemplazar, es la palabra, el reemplazo lipídico. ¿Ok? Creo que todos debemos hacer eso. Cuando consumes una grasa poliinsaturada, normalmente queda en tu cuerpo 7 años. ¿Ya? Entonces, si bien muchas comidas con omega 6 pueden ser saludables, el ajonjolí, el girasol, el pistacho, todo eso, en el contexto que durante 20, 30 o no sé cuántos años hemos consumido excesivamente el omega 6, ya no serían sanos estos alimentos, porque están aumentando más ese porcentaje de grasas PUFA dentro de nosotros. Bueno, esto es, aparte de la mitocondria, es importante ver el otro organelo que es el lisosoma. Ellos son los que finalmente van a llevar a cabo la mitofagia. Y finalmente, si incrementan las mutaciones, aumenta la heteroplasmia y hay una necesidad de activar esa mitofagia terapéutica. Pues si controlamos estas mutaciones con todas estas intervenciones que estamos hablando, estamos reduciendo el porcentaje de heteroplasmia mitocondrial y vamos a tener mayor homoplasmia, mayor salud. Ahora, la pregunta es, ¿cómo controlar estas mutaciones en el ADN mitocondrial? Son más significativas que las mutaciones en el ADN nuclear, ¿ya? Entonces, esto es un dato importante porque el gran protector contra el daño en la mitocondria viene a ser la melatonina. Cada mitocondria produce su propia melatonina para su propia protección. Esto es algo que hemos descubierto hace poco tiempo y cuando contamos y sumamos la cantidad de mitocondrias que tenemos en todo el cuerpo,
y la cantidad de melatonina que produce cada mitocondria, resulta que ellas están produciendo el 95% de toda la melatonina en el cuerpo. Esa es la melatonina cutánea. Y mientras que la glándula pineal solo produce el 5%. Entonces no hay que confundir, porque la melatonina pineal es la que usamos para inducir el sueño. La melatonina cutánea mitocondrial no participa en el sueño, no entra en circulación sistémica, es para un uso localizado. ¿Ok? Entonces, estos son activadores. Es muy importante que nosotros estemos activando esa melatonina subcutánea. Y una de las maneras es con la radiación de la luz infrarroja, con la luz del sol. Entonces, como nadie ignora, hemos pasado a vivir más y más horas bajo techo y más estamos expuestos a luz artificial, que es cada vez está más estrecha la luz artificial en un rango de 400 a 500 nanómetros, que viene a ser la luz azul. Entonces hay una secreción autocrina, se llama, que es la melatonina dentro de la mitocondria, que se va a activar con esta luz. ¿Ya? Bueno, eso es un poco el resumen de cómo podemos ayudar a eso. Tenemos que tener subcutánea es esto. Ya tenemos todos estos activadores de mitofagia que hemos hablado: ayuno intermitente, termogénesis por frío, hipertermia, la terapia con luz infrarrojo y activación del gen NRF2. Ok, la hipoxia que hemos explicado, y también la urolitina mi consejo sería con prebióticos. Ok, ahora solo voy a tomarme un minuto para explicar una cosita, que es lo que sucede en la mitocondria, que es evolutivamente una bacteria, sucede también en la microbiota. Nosotros tenemos en la microbiota lo que se llama patobiontes. Son bacterias que son normales en la microbiota intestinal, pero cuando crecen a tal grado empiezan a ser patológicos. El Escherichia coli, la Pseudomonas, incluso el Helicobacter pylori llegan a ser un problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos son patobiontes que incrementan o son parte normal del microbioma en una enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Entonces, este es más o menos el perfil de lo que sucede en estas personas. Estas de acá, que son fermentadoras de ácido láctico, incrementan, y en esencia estas que lo producen los short chain fatty acids, los ácidos grasos de cadena corta, se ven disminuidos. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lo que está sucediendo acá. Dice: al tener un bajo consumo de fibra, la microbiota intestinal se va favoreciendo hacia la fermentación láctica, mientras que una dieta alta en fibra produce estas grasas saturadas de cadena corta. Esta es la bacteria que está elevada en Parkinson, ¿ya? Es de la fermentación láctica. Y la otra es el desulfovibrio, que es una bacteria reductora de azufre. Ellas se manifiestan cuando tenemos mal aliento y gases fétidos. Entonces, comer mucho alimento con azufre, huevos y mucha carne, también está asociado al incremento de esto. Cebolla también. A veces hay que reducir estos alimentos altos en azufre para llegar a un equilibrio o volver, ¿no? Estos son los alimentos básicos que nos van a ayudar a producir estos ácidos grasos de cadena corta
Y como estamos viendo, hay un paralelo es como una mitofagia a nivel de microbiota que tenemos que hacer. Hay que cambiar el perfil microbiano a nivel de todas nuestras diferentes microbiotas que tenemos, así como hacerlo en las mitocondrias. Y los dos son bacterias y las intervenciones son casi las mismas para hacerlo en ambos sistemas. Bueno, eso es un poco el tema, espero que haya sido útil y será hasta otra oportunidad.